Ubiquémonos en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, hoy nos corresponde estudiar la primera parte del capítulo 4, la cual es titulada La tentación de Jesús. Lucas capítulo 4, primeros 13 versículos, nos van a hablar acerca de la tentación de Jesús. Y les quiero pedir un favor, que a la par de Lucas tengan abierto también Deuteronomio. Abran esos dos libros. ¿Por qué razón? Porque varios de los pasajes que se dan en Lucas, en eso que es la tentación de Jesús, que ya ustedes saben que son 3 tentaciones, tenemos que recurrir entonces a Deuteronomio capítulo 6 para que allí podamos ver la explicación y poder comprender mejor este mensaje. Bien, quiero que como punto de partida nosotros recordemos la enseñanza que tuvimos hace 3 días, el jueves, cuando hablamos de la genealogía de Jesús. Si se ubican o si están ahí en Lucas, devolviéndose un poquito al capítulo 3, notarán que la genealogía de Jesús, que va desde el verso 23 al 38, inicia con un nombre, o la primera persona que se nombra es Jesús, y el segundo humano, o el último humano mejor, que se nombra es Adán. Noten ustedes en la genealogía que Lucas 3:23 arranque diciendo que, hablando del primer humano, Jesús, porque de ahí para allá va a hacer la genealogía, y termina en el último verso, que es el 38, hablando de Adán. ¿Por qué Lucas, después de que habla de la genealogía, enseguida comienza a hablarnos de la tentación de Jesús? Porque él nos quiere enseñar que ese Adán que allá en el huerto del Edén fue tentado y fracasó y falló, ahora este postrer Adán, que es la manera como 1 Corintios 15 identifica a Cristo, el postrer Adán fue tentado no en un cómodo jardín del Edén, sino en el desierto, y triunfó. Esa es la relación que hay entre la genealogía de Jesús, con la cual termina el capítulo 3, y la tentación de Jesús, con la cual inicia el capítulo 4. Entonces ténganlo presente. Adán en el huerto del Edén, acompañado y lleno de todas las comodidades, fracasó cuando fue tentado. Pero Jesús, solitario y en un desierto inhóspito, venció cuando fue tentado. Entonces recuerden ustedes que según 1 Corintios 15:45, a Jesús se le conoce como el postrer o el último Adán. Quiero que tengamos muy presente que la estrategia de Satanás para tentar al Señor Jesús, el postrer Adán, es la misma estrategia que utilizó para tentar al primer Adán allá en el huerto del Edén. ¿Cuál fue la estrategia que él utilizó? Recuerden ustedes que entabla una conversación Satanás y la mujer, y él le dice: con que Dios os ha dicho, y de ahí para allá continúa su argumentación. ¿Qué buscaba Satanás cuando le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho? Pues sencillamente hacerlos dudar de la palabra del Señor. Y esa estrategia de hacer dudar de la palabra del Señor es la que vamos a ver aquí en este pasaje de la tentación de Jesús, pero lograremos comprobar que Jesús venció la tentación porque usó bien la palabra de Dios. Este pasaje es introducido en los versículos 1 y 2. Y notemos el preámbulo de esa tentación, cómo se da. Versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Unas cositas que es bueno aclarar antes de entrar en el tema. La razón por la cual fue el Señor Jesús al desierto no fue para ayunar. La razón por la cual fue el Señor Jesús al desierto fue para ser tentado. Cuando ustedes quieren hacer una comparación de los evangelios, encontrarán que Mateo capítulo 4 también tiene el mismo evento de Lucas 4, la tentación de Jesús. Y Mateo en esa parte nos ayuda mucho porque lo expresa con un poco más de claridad. Dice Mateo capítulo 4, verso 1, hablando del mismo acontecimiento. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Entonces el propósito de ir al desierto fue ser tentado, no ayunar. Ustedes dirán, entonces ¿por qué dice ahí del ayuno? Muy sencillo, ¿a dónde estaba el Señor Jesús cuando fue tentado por Satanás? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Por obvias razones era necesario ayunar. Y lo otro que yo quiero que miremos ahí es que si ustedes observan, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir? Que aunque Lucas registra y los evangelios registran solamente 3 tentaciones, la verdad es que durante los 40 días el Señor estuvo sometido a todo tipo de tentaciones. ¿Por qué lo sabemos? Porque el verso dice que por 40 días era tentado por el diablo. Entonces fue una tentación tras otra, pero solamente se citan 3 de ellas. Y lo otro que me parece muy importante es que el verso 2 dice: y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La otra cosa que me llama la atención aquí, como introduce Lucas este tema, es que el hambre vino después de ayunar, no durante el ayuno. Noten ustedes que el texto no dice que durante los 40 días tuvo hambre. Lo que el texto dice es que durante los 40 días estuvo siendo tentado. Pero el verso es claro cuando dice pasados los cuales, es decir, pasados los 40 días, ahí sí tuvo hambre. Entonces, del día 1 al día 40, Jesús no tuvo hambre. Aquí debemos preguntarnos por qué. Por la sencilla razón, no que ya hemos visto que Él es humano y el hecho de tener hambre lo ratifica, pero la razón por la cual Él no tuvo hambre del día 1 al día 40 fue porque fueron 40 días completamente sumergidos en una intimidad con el Padre para soportar la tentación de Satanás. Permítame decirle esto: en la Biblia, el ayuno no es sinónimo de aguantar hambre. El ayuno es sinónimo de intimidad. Por esa razón, cuando la Biblia tiene la palabra ayuno, no está haciendo referencia tanto a la inanición de alimentos, al dejar de comer alimentos, sino que está haciendo referencia más bien a entablar una comunión tan íntima con el Padre, que a mí se me puede pasar la hora del desayuno, del almuerzo, de la comida, y no me doy cuenta porque estoy concentrado únicamente en Él, leyendo su palabra, meditando en su palabra y orando, hablando con Él. Eso es lo que nos enseña este pasaje. De manera que aquí vale la pena hacer unas correcciones. Aquellas personas que dicen que van a ayunar hasta cierta hora y se la pasan mirando el reloj para ver a qué horas se vence el tiempo del ayuno para poder comer, permítanme decirles que ustedes solamente están aguantando hambre, no están ayunando. Porque el ayuno no se enfoca en padecer hambre, el ayuno se enfoca en una intimidad con Dios. Entonces, cuando usted quiera ayunar de manera voluntaria, si usted desea hacerlo, bien lo puede hacer. Pero entienda eso: el ayuno no es aguantar hambre, es tener una comunión íntima con Dios. Y dicho sea de paso, la palabra del Señor no le exige a la iglesia que ayune. Por esa razón nosotros no hacemos ayunos congregacionales, pero tampoco nos oponemos a aquella persona que lo quiera hacer de manera personal y voluntaria, porque recuerden que una de las cosas que recrimina el Señor Jesús a los hipócritas no es el hecho de que ayunen, sino el hecho de que les muestran a los demás que ellos ayunan. Entonces, por esa razón, en la Biblia el ayuno, el dejar de comer alimentos para concentrarse en Dios, se presenta como una manera individual y voluntaria y secreta, no como algo congregacional. Esas cosas nos introducen a las 3 tentaciones de Jesús. Y es bien importante que al analizar cada una de las 3 tentaciones podremos darnos cuenta que son las mismas cosas en las que nosotros somos tentados. Y al analizar la manera como Dios, como el Señor Jesús venció cada tentación, nos damos cuenta que es con el mismo instrumento, con la misma arma que nosotros tenemos a disposición: la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar entonces a considerar las 3 tentaciones, diciendo en primer lugar, o considerando en primer lugar, que Jesús fue tentado en sus necesidades físicas. Y, como les dije hace un momento,
se van alistando para Deuteronomio, porque ahora vamos a entender esta tentación en su contexto inicial. Leemos el verso 3 y 4 de esa primera tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Observen ustedes que yo les dije hace un momento que la estrategia de Satanás es hacer dudar al Señor Jesús de la palabra de Dios. Y observen ustedes la manera como arranca la tentación. Si eres hijo de Dios. ¿Por qué Satanás arranca diciendo si eres hijo de Dios? Por la razón de que las últimas palabras que había escuchado el Señor Jesucristo de parte del Padre Celestial eran precisamente esas. Devuélvanse al capítulo 3 de Lucas y miren el versículo 22 para que logremos mirar al Padre hablándole al Hijo. Lucas 3:22. Devuélvanse ahí en su Biblia. Dice el 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: óiganlo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, esta escena nos presenta al Padre diciéndole a Jesucristo: tú eres mi Hijo. Y ahora la tentación arranca con Satanás diciéndole: si eres hijo de Dios. ¿Qué es ¿Qué es lo que Satanás está sugiriéndole aquí al Señor Jesús cuando le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan? Lo que le está diciendo es: mira, si realmente tú eres el Hijo de Dios, si realmente Dios fuera tu Padre, tú no tendrías que estar en este desierto, tú no tendrías que estar pasando necesidad, tú no tendrías que estar aguantando hambre. Yo no sé si ustedes hallan similitud en lo que está diciendo el diablo y en el mensaje que predican los predicadores de la prosperidad, los cuales presentan el sufrimiento como algo que se deriva únicamente de un pecado secreto. Ese es el mensaje que Satanás le dio al Señor Jesús allá en el desierto para tentarlo. Entonces le dice: si eres hijo de Dios. Esto lo hizo el diablo, y la palabra diablo significa sencillamente calumniador. Entonces lo que él está preguntando es: si fueras hijo de Dios, ¿estarías sufriendo así? Si fueras hijo de Dios, ¿tendrías necesidades? Qué similitud, ¿no? De todas maneras, los hijos se parecen a los padres. Ahora, observen eso. Que el verso no dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Qué es lo que dice el versículo? Si eres hijo de Dios, di. ¿Se dan cuenta ustedes que la tentación no consistía primordialmente en que el Señor cogiera una piedra y la convirtiera en pan, sino que la tentación consistía primordialmente en que el Señor dijera? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el diablo le dice di, está siendo muy sutil, está haciendo con algo: mira, no tiene tanta importancia, una palabra más, una palabra menos, eso te importa. Di que esta piedra se convierta en pan. Mira que no le está diciendo convierte esta piedra en pan, sino di que se convierta. Pero viene la divina respuesta. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Y esta expresión, escrito está, es la clave para entender y para interpretar el relato de la tentación. Porque todas las tentaciones del Señor Jesús fueron vencidas usando bien la palabra de Dios. El Señor Jesús venció toda tentación usando bien la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dice escrito está? Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra del Señor. Ahora, el Señor está tomando eso que es un versículo del Antiguo Testamento. Vamos a considerarlo. Deuteronomio capítulo 8. Yo les dije que estuvieran en Deuteronomio. Realmente es el versículo número 3, pero para comprenderlo mejor leamos desde el 1.
Miren cuál es el contexto, qué es lo que está pasando cuando se dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿En qué contexto se da? Para que entendiéndolo aquí en Deuteronomio entendamos cómo lo utilizó el Señor Jesús en los evangelios. Dice el verso 1, Deuteronomio 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, oigan bien esto, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y oigan ustedes el verso 3. Y te afligió Dios, y te hizo tener hambre Dios, y te sustentó con maná Dios, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, cuando el Señor Jesús da esa cita ya, no solo de pan vivirá el hombre, Él se está apoyando en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. ¿Y qué es lo que se nos está enseñando en Deuteronomio capítulo 8, del verso 1 al 3? Se nos está hablando de esa necesidad por la cual pasaron los israelitas y de la manera como el Señor proveyó para ellos. Pero hay algo muy importante, y es que nosotros entendemos por Deuteronomio 8 que la necesidad expone el corazón, porque dice ahí, para saber lo que había en tu corazón, y la necesidad enseña a conocer a Dios. Por eso dice en el verso 3, para que sepas, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio nos está enseñando entonces que la necesidad expone el corazón y enseña a conocer a Dios. El pueblo de Israel falló en estas dos cosas, porque la necesidad mostró que ellos tenían un corazón rebelde, endurecido, incrédulo, y la necesidad mostró que ellos no conocían a Dios. Pero donde falló el pueblo de Israel allá en Deuteronomio, Jesús venció allá en los evangelios. Entonces Israel falló en esas dos pruebas, pero el Señor Jesús venció. Volviendo a Lucas, el Señor dice en el verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Miren, cuando se habla de la palabra de Dios, hay dos términos que la Biblia utiliza para hacer referencia a la palabra de Dios. Utiliza el término palabra para hablar de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, o utiliza la palabra para hablar de un versículo, de una porción puntual de las Escrituras. La manera como aquí se utiliza de toda palabra de Dios hace referencia a esta segunda, a un versículo puntual. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo acá cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios? No se está refiriendo a toda la Escritura, sino que se está refiriendo a un pasaje puntual que va a traer a nuestra memoria el Espíritu Santo cada vez que nosotros enfrentemos una tentación. Pero ¿cómo es posible que ese pasaje puntual llegue a nuestra vida? Pues el prerequisito es que durante toda nuestra existencia sea un continuo deleite estar leyendo, meditando, memorizando y obedeciendo la palabra de nuestro Señor. Quiere decir eso que cuando el creyente se dedica a memorizar la palabra del Señor, a él le va a venir una tentación, y de eso que ha memorizado, y de eso que ha meditado, y de eso que ha leído, el Espíritu Santo sacará el versículo clave y lo aplicará para la necesidad del momento. Fíjense ustedes que el ejemplo es aquí que el diablo tentó a Jesús enseñándole que lo material era más importante que lo espiritual. Pero él citó Deuteronomio 8:3, un versículo, para poner en orden las cosas y decir que es al revés, que lo más importante es lo espiritual y después lo material. Jesús, al traer este versículo a escena, recordó algo. Si el pueblo de Israel fue sostenido durante 40 años en el desierto, donde no había agua, donde no había comida, y ninguno de ellos murió por hambre,
¿Cómo iba a desconfiar él del cuidado de Dios, del cuidado de su Padre sobre él? Por esa razón, el punto central de esta cita es que el demonio hizo a Jesús una sugerencia atractiva, pero él la rehusó por ir en contra de la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña esta parte al mirar que Jesús fue tentado en sus necesidades y al ver cómo él utilizó la palabra de Dios para poder vencer esa tentación? Mis queridos, que la palabra de Dios guarda nuestro corazón en la necesidad. Mira, cada vez que tú enfrentes una tentación, tú eres presa del enemigo, o tú eres un blanco fácil más bien del enemigo. Pero si tú te aferras a la palabra del Señor y estás convencido de ella, cada vez que el tentador te tiente, el Espíritu Santo te recordará la palabra de Dios que ya has estudiado, y con esa palabra vencerás la tentación. Por esa razón, mi querido hermano, mira, nosotros diseñamos esa guía de lectura bíblica anual para que durante todo el año nosotros leamos la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué razón lo hacemos así? Porque estamos seguros que cuando tú estás leyendo la palabra del Señor, te estás alimentando para que cuando llegue el momento de la tentación, tú puedas vencer. Mi querido, el Espíritu Santo te va a recordar a ti solamente aquellas cosas que tú hayas estudiado previamente. Entonces, dedícate a memorizar la palabra del Señor y recuerda que en esta tierra somos extranjeros, somos advenedizos, somos peregrinos. Por esa razón, lo más importante es lo espiritual. Habiendo dicho eso, de que la palabra de Dios guarda nuestro corazón en la necesidad, pasemos ahora a la segunda tentación, donde la Escritura nos muestra en los versos 5 al 8 que Jesús fue tentado con poder y gloria. Esa es la segunda tentación de Jesús. Jesús fue tentado con poder y gloria, y eso lo tenemos desde el verso 5 hasta el verso 8. Leamos la palabra del Señor para mirar esta segunda tentación. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Oigan bien, vuelvo a leer. Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Observen ustedes que hay dos cosas puntuales que el diablo le ofrece al Señor al ofrecerle todos los reinos de la tierra. El verso 6 lo dice con estas palabras: te daré toda esta potestad y gloria. ¿Con qué está tentando el diablo en esta segunda oportunidad al Señor Jesús? Con dos cosas, que si nosotros somos honestos, son dos cosas que todos los seres humanos en nuestra condición caída anhelamos: ser poderosos y ser gloriosos, es decir, ser el centro de atención, ser el eje sobre el cual gira todo, que todas las miradas estén puestas en nosotros. Ese es un deseo de todo ser humano, de todo pecador. ¿Por qué razón? Porque siempre, desde que Adán pecó, nosotros queremos usurpar el trono de Dios. Y aquí lo que el diablo está haciendo con el Señor Jesús es tentándolo con poder y gloria para que Él sucumba. Pero lo interesante es eso, que al mirar todos los reinos de la tierra, todo el poder y toda la gloria de ellos, al mirar el Salmo número 2, los versículos 7 y 8, nosotros encontramos que el diablo ya le había prometido eso a Jesús. Que Dios ya le había prometido eso a Jesús. Cuando encontramos nosotros el Salmo número 2, versículos 7 y 8, dice Dios hablándole a Jesús: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8:
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. Entonces Dios el Padre Celestial ya le había ofrecido a su Hijo Jesucristo todos los reinos del mundo. Pero Él le había dicho, todos los reinos del mundo vendrán a ti, pero primero va a venir la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Lo que el Padre le había dicho es, tú vas a tener una corona, pero primero vas a tener que cargar una cruz. Lo que el diablo está haciendo aquí al decirle, te voy a dar todos estos reinos, esta corona, es omitiendo esta cruz, sacándola de escena. Y en la mentalidad de él y en el ofrecimiento de él, pues es mucho mejor lo que él ofrecía. ¿Por qué? Porque era llegar a la exaltación sin la humillación, era llegar a la gloria sin la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Eliminar el sufrimiento. Díganme si no es atractivo que a nosotros nos digan que podemos alcanzar un logro omitiendo todo el sufrimiento que se conlleva para hacerlo. Díganme si no pone a pensar a una persona, vea usted para qué se va a gastar 5 años en una universidad para obtener un título, si yo se lo puedo falsificar y se lo falsifico bien y se ahorra todo ese sufrimiento de 5 años. Pues bien, esto es lo que el diablo está haciendo acá, ofreciéndole al Señor, según él, algo mejor, porque no incluía la cruz. Solo incluía una cosa, que según el diablo era algo sin tanta importancia. Mira, te cambio todo ese sufrimiento, te cambio toda esa cruz por una cosa, verso 7. Si tú postrado me adorares. Mira Jesús, todos esos latigazos, toda esa corona de espina, todo ese Gólgota, todo ese Calvario, te lo ahorras y por un momentico tú te postras y me adoras. Es decir, Jesús, esto es algo fugaz. ¿Qué diremos nosotros cuando nosotros estamos con la tentación de evaluar los pecados no con relación a la santidad de Dios, sino con relación a la duración del mismo? Pero permítame decir esto, los pecados no se miden por la duración. Los pecados se miden porque son una gran ofensa contra Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tarda el asesino en alar del gatillo? Fracciones de segundo, porque ni siquiera un segundo. ¿Cuánto dolor va a representar para la familia de aquel que murió ese solo segundo de pecado? Eso es lo que ocurre acá. El diablo le está diciendo, mira, esto es algo fugaz, rapidito. Tú te postras y me adoras y yo te doy todo. ¿Cómo le respondió el Señor? Verso 8. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde tomó el Señor esa expresión? De Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero miren, ¿en qué contexto se da esa expresión? Es puntualmente en el 13, pero traigamos el 10 para poder tener la idea completa. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viña y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Un alto acá pequeño. Nótense que este pasaje nos pone en el lugar opuesto de la primera tentación. La primera tentación fue con relación a la necesidad, y esta segunda tentación es con relación a la prosperidad, porque ellos están ya en esa buena tierra, ya ellos están llenos de frutos, ya ellos están llenos de propiedades, ya ellos están llenos de animales, están llenos, están saciados. ¿Qué es lo que les recomienda el Señor? ¿O qué es lo que les advierte el Señor mejor? Verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Se dan cuenta que la primera tentación se da con base en la necesidad? Mira, tú tienes hambre, di que esta piedra se convierta en pan.
Ahora la segunda tentación se relaciona con la prosperidad, la opulencia. Está el pueblo de Israel lleno de cosas. Y el Señor le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué razón? Porque el poder y la gloria, aquellas cosas con las cuales fue tentado el Señor Jesús, el poder y la gloria pueden desviarnos de la adoración y del servicio a Dios. Por esa razón, según los versos 10 al 12 de Deuteronomio 6, el mayor cuidado en el éxito es no olvidarse del Señor. Y el verso 13 nos enseña cómo no nos olvidamos del Señor, haciendo estas tres cosas: temor, servicio e integridad. Cuando el Señor cita este pasaje con esto, lo que está diciendo es la prosperidad, la fama, el poder, la gloria no hará que deje de adorar y de servir a Dios. Mira, Israel fracasó, porque todos nosotros conocemos la historia. Cuando Israel entró en la tierra prometida, toda esa abundancia hizo que su corazón se desviara del Señor. Pero donde Israel fracasó, Jesucristo, el Hijo de Dios, venció utilizando la palabra del Señor. ¿Te das cuenta que Satanás le ofreció poder y gloria? ¿Y cuál fue la manera de vencer esa tentación? La manera de vencer esa tentación fue usando bien la palabra de Dios. Volvemos. Poder y gloria no es el mensaje que se transmite cuando continuamente, fuera de contexto, le dicen a las personas: Dios te puso a ti como cabeza y no como cola. ¿Por qué no contrastan ese mensaje con el del Señor en Mateo 20 cuando dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor? ¿Ves la diferencia del mensaje y ves el peligro de usar, de interpretar mal la palabra del Señor? Pero el Señor Jesús la usó bien, y usando bien la palabra de Dios, el Señor Jesús venció la tentación, esa puntual de poder y gloria. Eso nos enseña, mis hermanos, que la palabra de Dios guarda nuestro corazón en la prosperidad. Por esa razón yo te quiero decir, ten mucho cuidado con los éxitos cuando lleguen a tu vida. Ten mucho cuidado cuando hayas obtenido en la parte académica el título que tanto añorabas. Ten mucho cuidado cuando hayas obtenido en lo laboral el ascenso que tanto esperabas. Ten mucho cuidado cuando en lo financiero hayas obtenido la ganancia que tú tanto esperabas. Porque cada una de ellas representa un grave peligro para hacerte desviar del servicio y de la adoración al Señor. Mira, casos lastimosamente y tristemente se han visto de esta manera. Te voy a colocar ejemplos simplemente. Hermanos, ayúdenme a orar para yo poder entrar a la universidad y obtener un título y así tener una mejor calidad de vida. Se ora, se entra a la universidad y luego de que está en la universidad, no, ya yo no puedo asistir a la iglesia, ya yo no puedo servir en la iglesia, ya yo no puedo hacer ninguna actividad en la iglesia porque estoy muy ocupado en la universidad. Y se gradúa de la universidad y vuelve a decir: hermano, ayúdenme a orar para poder conseguir un buen trabajo donde yo pueda desarrollarme en lo que estudié. Y la iglesia ora y el Señor le concede un buen trabajo, pero hermano, qué pena, pero ya yo no puedo servir en la iglesia, ya yo no puedo hacer nada en la iglesia, ya yo no puedo dedicarle tiempo a la iglesia porque estoy muy ocupado en el trabajo que Dios me dio. Y después, hermano, ya yo estoy trabajando, pero pues yo quiero ascender, yo quiero ir subiendo de puesto porque pues hay mejor paga. Y entonces se ora para que este hermano suba en los puestos y comienza a haber más dinero. Hermano, qué pena, pero ya yo no puedo servir en la iglesia porque, imagínate, ¿cómo voy a ir a la iglesia si ya tengo más dinero? Pues tengo que estar pendiente de mis negocios y ya los fines de semana, como estoy trabajando tanto, pues mejor me voy a pasear con mi familia y dijéramos en buen antioqueño, nos vamos a pueblear todos los fines de semana. Nos damos cuenta entonces cómo todas y cada una de estas bendiciones o todos y cada uno de estos diferentes aspectos del éxito pueden ser un gran peligro para hacernos olvidarnos de Dios en la prosperidad. ¿Y cómo hacemos nosotros para que nuestro corazón esté guardado en la prosperidad? Guardando la palabra de Dios. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo en Filipenses 4 no solamente dijo sé vivir en la escasez,
Él también dijo sé vivir en la abundancia. Recuerden que Él dijo sé tener hambre, pero también Él dijo sé estar saciado. Porque ambas cosas se convierten en un gran peligro a la hora de servir al Señor. Y lo único que a nosotros nos va a mantener fieles en servir al Señor, en adorarlo solo a Él, es que atesoremos su palabra en nuestro corazón. Por esa razón es que muchas veces cuando estas cosas del éxito nos desvían de Dios, Dios en una muestra de infinito cuidado, infinita misericordia, nos las quita. ¿Te das cuenta que cuando Dios te quita el éxito es para tu bien? Mira, lee la palabra del Señor y convence tu corazón de algo. Los tesoros celestiales son mejores que los terrenales. Por eso todo lo que el Señor te permita conseguir en esta vida, en lo académico, familiar, laboral, financiero, todo ponlo a girar en torno al servicio del Señor, porque solamente así podrás hacer como lo hizo el Señor Jesús en Lucas 4:8. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esta tentación, las dos primeras que hemos visto, la primera se relacionó con la escasez, la segunda se relacionó con la abundancia. Con la escasez, si eres hijo de Dios tú no tienes que sufrir. Y la respuesta del Señor es, no solo de pan vivirá el hombre. En la abundancia, mira, te voy a dar todas estas cosas, olvídate de la cruz. Y la respuesta del Señor es, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi estimado, piensa cómo estás manejando el éxito. Piensa cómo estás manejando la abundancia. Piensa cómo estás manejando la prosperidad. Y date cuenta si lo estás haciendo de una manera que te conduce a servir y adorar al Señor. La tercera tentación se relaciona entonces con dudar del cuidado de Dios. En la tercera tentación vemos que Jesús fue tentado a dudar del cuidado de Dios. Dice el verso 9 hasta el 11 que el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, vuelve de nuevo. Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás desafió al Señor Jesús a dudar del cuidado de Dios. Y para hacerlo lo hizo de una manera tan sutil que me recuerda a Génesis 3, cuando de una manera muy sutil le dijo a Eva, no moriréis. ¿Por qué lo hizo de una manera tan sutil? Porque como él se dio cuenta que en estas dos tentaciones anteriores el Señor lo venció usando la palabra de Dios, ahora él en esta tercera tentación es él, el diablo, el que utiliza la palabra del Señor, pero mal interpretada, mal aplicada. ¿Por qué razón? Él cita a sus ángeles mandará cerca de ti hasta el verso donde termina para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es una cita del Salmo 91, versículos 11 y 12. Lo que ocurre es que él omitió intencionalmente, de manera intencional, él omitió una parte que es la clave para esa tentación. El Salmo dice así, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y él omite esto, en todos tus caminos. Observen ustedes que Satanás no dijo allí en todos tus caminos. Y cuando uno revisa el Salmo 91, nota que el Señor dice, te guarden en todos tus caminos. ¿Qué indica eso? En todos los caminos, en todas las maneras en que tú vas a vivir de manera que glorifiques a Dios. Tirarse de un edificio, tirarse del pináculo del templo, no es un camino que Dios haya trazado para el hombre, es una tontería. Y Él lo omite intencionalmente para hacerle dudar al Señor. Mira, si tú te tiras, pues adivinen qué le iba a pasar. Y con eso, Él lo que podría decir es, si te das cuenta, es mentira que Dios te cuide. Es falso que Dios te cuide. Porque tú te tiraste y Él te dejó golpear, Él te dejó matar. Pero noten ustedes que vuelve el Señor
Pero en esta ocasión, como el diablo dijo, escrito está, el Señor no dice escrito está. En esta ocasión, verso 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Es decir, que el Señor ahora no hace referencia a algo que se escribió, sino que el Señor ahora hace referencia a algo que se dijo. Dicho está. ¿Qué es lo que se ha dicho? No tentarás al Señor tu Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que al hablar de la palabra del Señor no es suficiente con citar la palabra de Dios. Hay que interpretarla correctamente. Y la regla principal de interpretación bíblica es esta: la Biblia no se contradice a sí misma. De manera que Satanás utilizó el Salmo 91 mal usado para hacer caer al Señor Jesús. Y con esto el Señor lo que le está diciendo es incorrecto que tú utilices la palabra del Señor contra la palabra del Señor, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Esa expresión, no tentarás al Señor tu Dios, es una cita de Deuteronomio 6:16. Miren Deuteronomio 6:16, para que lo puedan apreciar mejor. Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá es un lugar del desierto. Pero ahora, ¿qué fue lo que pasó en Masá? Pues si nos vamos a Éxodo 17, recordaremos un evento, una historia que es un poco conocida. Y es la historia cuando el pueblo estaba en el desierto. No tenía agua, murmuró contra el Señor y el Señor le hizo salir agua de la roca. Ahora observen algo. Capítulo 17 de Éxodo, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada. Oigan esto: conforme al mandamiento de Jehová. Repito, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y el pueblo altercó con Moisés y dijeron: danos agua para beber, para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Usted dirá: pero pastor, ¿por qué el Señor toma como tentación una petición que es normal, darle agua? Muy sencillo. Porque cuando usted lee los dos capítulos anteriores, encuentra que en el capítulo, o más atrás todavía, en los tres anteriores, encuentra que en el capítulo 14 Dios abrió el mar en dos y los israelitas pasaron en seco. Encuentra que en el capítulo 15 está María elevándole una alabanza a Dios por la liberación, y al final de ese capítulo llegan a un lugar que se llama Mara porque las aguas eran amargas y Dios con un milagro las convierte en dulces para que puedan beber. Cuando usted llega al capítulo 16 se encuentra con que Dios hizo llover maná del cielo cuando el pueblo tuvo hambre. ¿Qué era lo normal que sucediera en los israelitas? Cuando se han dado cuenta que capítulo 14 se abre el mar en dos para que pasen. Capítulo 15 se transforma el agua amarga en agua dulce para que ellos puedan beber. Y capítulo 16 llueve pan del cielo para abastecernos de comida, ya que en el desierto no había nada. ¿Qué era lo que ellos debían hacer en el capítulo 17 si tenían hambre? En vez de murmurar, en vez de quejarse, haber doblado sus rodillas y decirle: Dios, confiamos en tu cuidado, regálanos agua. Pero eso no fue lo que hizo el pueblo. Y por eso le dice el Señor: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaron vuestros padres en Masá, en ese lugar del desierto. Y habiendo entendido eso allá, es que el Señor Jesús lo cita acá en los Evangelios, cuando dice en Lucas capítulo 4, verso 12: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que se está mostrando acá? Que el pueblo de Israel fracasó en confiar en el cuidado de Dios para ellos, porque dudaron del cuidado de Dios. Pero donde el pueblo fracasó, el Señor Jesús venció. ¿Y cómo venció el Señor? Usando bien la palabra de Dios. Miren, en Masá tentaron al Señor con su actitud, porque el pueblo de Israel dijo que el Señor no los cuidaba, que el Señor no los ayudaría. Y recuerdan ustedes que el verso 1 dice que ellos salieron conforme al mandamiento de Jehová.
por lo cual, si ellos estaban andando conforme al mandamiento de Jehová, podían confiar en que el Señor iba a tener cuidado de ellos. Pero el pueblo fracasó. Sin embargo, para alegría nuestra, donde el pueblo fracasó, Jesús venció. Mira, dudar del cuidado de Dios es tentar. Y es una tentación que tú y yo debemos experimentar, experimentamos a diario. Dudar del cuidado de Dios si me enfermo, si escasea el sueldo, si falta la comida. Se duda del cuidado de Dios. ¿Qué podemos hacer para dejar de dudar del cuidado de Dios? Aquí está. Memorizar, meditar, guardar, atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios guarda nuestro corazón de la necedad. Yo quiero que tengamos presente algo. Para esta etapa de incertidumbre económica, se requiere que con mucho más ímpetu memoricemos y nos aferremos a las promesas de cuidado del Señor. Promesas como las que se registran en Mateo 6, del verso 25 al 34, cuando el Señor dice: no se afanen por el día de mañana. Miren las aves del cielo. Miren los lirios del campo. Y donde el Señor termina diciendo: el que se afana actúa como un hombre natural que no tiene ninguna relación con Dios. Mis estimados hermanos, pasajes como Mateo 6, 25 al 34 deben atesorarse en nuestro corazón para que esas palabras del Señor hagan eco en nuestra vida y podamos decir: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mis hermanos, Dios es confiable. No sucumbamos a la tentación de Satanás de hacernos dudar de su cuidado, de hacernos dudar de su amor, porque eso es necedad. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios que al guardarla en nuestro corazón nos libra de la necedad. Esta triple tentación se termina con unas palabras hermosas en el verso 13. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mira, cuando dice que hubo acabado toda tentación, nos enseña que Jesús fue tentado en todo. Y cuando dice que se apartó de él por un tiempo, nos enseña que Jesús fue tentado continuamente. ¿Qué quiere decir? Que aparte de esos 40 días tentando, todo el ministerio del Señor fue soportando la tentación del Señor, de Satanás, del diablo. Es más, ¿recuerdan ustedes cuando Pedro se le acercó? Dice el Señor: yo debo ir a Jerusalén, el Hijo del Hombre será maltratado, será crucificado. Y llega Pedro y le dice: Señor, eso nunca te acontezca. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones las cosas en las miras, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús fue tentado en sus necesidades físicas. Jesús fue tentado con poder y gloria. Y Jesús fue tentado con dudar del cuidado de Dios. Si tú observas, eso nos enseña que las tentaciones no vienen por estar mal con Dios. Y que las tentaciones no son en sí mismas un pecado. No vienen por estar mal con Dios, porque el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él nunca pecó. Sin embargo, fue tentado. Y la tentación no es pecado, porque la Biblia nos dice en Hebreos que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si tú observaste durante todo el pasaje, se enfatizó que el Señor Jesús venció la tentación usando bien la palabra de Dios. Y esa es la enseñanza principal de este pasaje. El Señor venció la tentación usando bien la palabra de Dios. ¿Recuerdas tu 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de Dios. Y estas tentaciones del Señor Jesús, las tres, giran en torno a tres de los más poderosos impulsos humanos: el apetito, el deseo de poder y de posesiones, y el deseo de reconocimiento público. Para que tú le puedas hacer frente a estas tentaciones, ármate con la palabra de Dios. Mira, ármate con la palabra de Dios, porque con ella tú podrás vencer las tentaciones. Mira, las tentaciones vendrán a todos los creyentes, pero la victoria está disponible solamente para aquel que atesora la palabra de Dios en su corazón. Por esa razón, yo quiero que tú recuerdes el Salmo 119:11. Dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda los dichos de Dios como un tesoro en tu corazón. Porque mira, todas las tentaciones del Señor Jesús fueron vencidas por Él usando bien la palabra de Dios. Hablando de la tentación del Señor, Hebreos 2:18 nos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por esa razón, mi estimado hermano, si tú hoy estás siendo tentado en algún ámbito de tu vida, aférrate a la palabra del Señor y cree lo que está diciendo aquí Hebreos 2:18. No es necesario que peques, porque Cristo ya fue tentado, y por haber sido tentado, Él es poderoso para socorrerte, Él es poderoso para librarte, Él es poderoso para ayudarte, y que de esa manera tú no peques contra el Señor. Cree la palabra del Señor. No le creas a tu enemigo. Créele a tu amigo, que Él ha dicho que Él padeció siendo tentado y por eso es poderoso para socorrerte si tú hoy estás siendo tentado. Y además de eso, considerando Hebreos capítulo 4, verso 15, el Señor Jesús no se dio a la tentación, porque Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira qué lindo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué indica eso? Que si tú vienes al Señor y le dices: Señor, estoy siendo tentado, el Señor Jesús no te va a decir: usted sí es débil. El Señor Jesús no te va a decir: otra vez usted. Porque Él se compadece de tus debilidades. Tú en Jesucristo tienes a un sumo sacerdote que fue tentado en todo según tu semejanza, pero sin pecado. Y por nunca haber pecado, Él te puede librar. Esto es una realidad para ti, querido hermano. Si ya tú pusiste la fe en Jesucristo como Salvador, tú eres hijo de Dios. Aférrate a estas promesas de la palabra del Señor y vence con ellas la tentación. Pero tú, querido amigo, entiende esto: el Señor Jesús es el único que venció al diablo, al pecado y a la muerte, tus tres verdaderos enemigos. Por esa razón, no le confíes tu vida a Satanás, quien vino para robar, matar y destruir. No vivas según el pecado, porque la paga del pecado es muerte. No vivas según los deleites del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Y no permanezcas con un temor a la muerte, porque ya Cristo venció. Contrario a eso, ven hoy por la fe a Jesucristo, reconociéndolo como tu Salvador y diciéndole: Señor, yo sé que soy débil. Señor, yo sé que no puedo vencer esto, pero hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y yo sé que tú me darás una vida nueva, y yo sé que tú me darás una vida eterna. Y con esa vida eterna, el Señor te va a dar todas las armas suficientes para vencer a aquellos enemigos que tanto daño te hacen. Recuerda, el Señor Jesús venció toda tentación usando la palabra de Dios, pero tú podrás usar la palabra de Dios solamente cuando creas en Él como tu Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra bendita, santa, eterna. Te suplicamos que nosotros la atesoremos en nuestro corazón
Porque a la pregunta del salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino?, nosotros también tenemos su misma respuesta: con guardar tu palabra. Señor, que nosotros memoricemos, meditemos, obedezcamos y enseñemos tu palabra a los demás. Porque solamente atesorando la palabra de Dios, la palabra tuya en nuestro corazón, podremos vencer toda tentación. Es cierto que es imposible que dejemos de ser tentados, pero lo que sí es posible es que no estamos obligados a pecar. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por el poder de tu Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, tú nos das la victoria contra la tentación. En Cristo Jesús. Amén y amén.